estipula que si alguno de los socios del tratado no cumple con los acuerdos, puede ser demandado, ¿no? Y la demanda puede ser seria, eventualmente con, digamos, penalidades o castigos financieros, económicos, ¿no? Y básicamente es la postura que tenemos en México respecto al maíz transgénico. Hay, creo que, tres temas detrás de todo esto. El primero ciertamente es un tema económico, porque a diferencia de nosotros que nos hemos quedado rezagados en el desarrollo de la aplicación de la transgénesis, en este caso vegetal, Estados Unidos es el líder en el mundo en la aplicación de esta tecnología, al igual que Canadá. Ese es el primer tema. Entonces, nos sentimos que no estamos, digamos que con un piso parejo desde el punto de vista tecnológico compitiendo con ellos. A pesar de que tenemos desarrollos en algunas universidades o centros de investigación muy avanzados con variedades de transgénicos. Por otro lado, hay un tema también de, digamos, de filosofía o como le quieran llamar, de política, inclusive dogmático, de reclamar que los transgénicos son dañinos para la salud, sin ninguna evidencia de lo contrario, ¿verdad? Sin ninguna evidencia más bien a favor de este precepto de que los transgénicos son dañinos para la salud. Creo que hay a cuentagotas unos cuantos artículos científicos publicados donde se ve que si pones exceso de maíz transgénico, pero realmente excesos, creo que algunas mariposas comparadas contra un control morían o algo por el estilo, pero ni siquiera esos experimentos están debidamente sustentados científicamente. No hay absolutamente ninguna evidencia de que el maíz transgénico y en general los alimentos transgénicos puedan causar lo que se dice, cáncer y cuantas cosas más que le adjudican al maíz transgénico. En el peor de los casos, un alimento transgénico pudiera causar algún tema de alergias si, por ejemplo, algún alimento que no es cacahuate o derivado del cacahuate y alguien es alérgico a alguna de las proteínas del cacahuate, mueven esa proteína del cacahuate a otra planta y lo ingiere uno. O algún otro producto de esa naturaleza. Entonces, para eso se instauró una ley que exige un etiquetado, que diga, este producto contiene genes de tal otra especie vegetal, para que, aquellos que tengan una alergia estén advertidos de lo que están haciendo. El tercer tema, o sea, el primero es un tema de tecnología. O sea, estaríamos compitiendo en un terreno donde estamos muy débiles comparado con nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio. El segundo fue este tema de los argumentos del riesgo para la salud, que no tienen ningún sustento, pero pues a los que los esgrimen no les importa y han ido propagando la idea de que son dañinos para la salud sin aportar la evidencia correspondiente. Y el tercero pues, tiene que ver por el hecho de que es el maíz. Quizás si fuera el tomate o fuera otro producto, el trigo, no nos preocuparía tanto, pero como es el maíz y México es el país de origen, o Mesoamérica es la región del mundo de origen del maíz, y hay muchas comunidades cuya sobrevivencia prácticamente depende del maíz, y hay una variedad amplísima de productos de maíz, pues imagínense la competencia feroz que traería un maíz transgénico con ciertas cualidades superiores frente a todas estas variedades, aunque no descarto yo que alguna de estas variedades pueda competir muy bien en el terreno y en las condiciones de México. Esos son como los tres temas que están detrás de esto, y para medio apagar el fuego que ya se había encendido, que estaba amenazando con arrasarla en el tema del marco del libre comercio, aspectos económicos de nuestro país, pues sacaron un decreto el lunes pasado, si no lo recuerdo, hace 8 días, donde revierten uno previo que prohibía la importación de maíz transgénico, y en ese dicen, bueno, sí se puede importar maíz transgénico amarillo, que es el transgénico en Estados Unidos, pero solo para consumo de animales, no para hacer tortillas ni para hacer productos que consuman los seres humanos. Eso medio apagó el fuego, como digo, no sé qué vaya a pasar más adelante. Pero sienta las bases, o es el precedente que yo quería comentarles para la discusión que vamos a tener. O sea, en el mundo, y desde hace muchos años,
se siembra trigo transgénico, se siembra otros productos transgénicos en varios países. En América quizá el campeón sea Argentina, que tiene muchos años sembrando algún producto transgénico. Y hay otros países en el mundo, que aparte del propio Estados Unidos, cuya productividad de algunos productos transgénicos pues su economía depende de ello. O sea, ya están establecidos, los cultivos transgénicos son muy productivos. Yo quiero aclarar que en estos casos de estos productos transgénicos, no es que les confieran propiedades nutricionales superiores. Básicamente las estrategias han sido, por ejemplo, en el caso de maíz, hacerlos resistentes a algunas plagas de insectos. ¿Sí? Entonces es la ventaja. No es la única cualidad que se ha perseguido. Además de hacerlos resistentes a algunas plagas, a algunas de estas plantas transgénicas los hacen resistentes a un herbicida que se puede aplicar en los campos para eliminar las hierbas, las malezas que contaminan los cultivos, ¿verdad? Y el fosfato y cosas por el estilo, ¿no? Otros intentos de transgénicos van dirigidos a, por ejemplo, en el caso del tomate, a retrasar su maduración para que se puedan exportar y eventualmente eh, manipular ahora sí que el proceso de maduración, que depende, si mal no recuerdo, en buena medida del óxido nítrico, que se manipula ahí toda la bioquímica o la enzimología relacionada con este factor de maduración para controlar cuándo se deben de madurar. Algunos otros, quizás el caso más triste de esta ignorancia o este temor o esta lucha entre naciones es el arroz. El arroz que se consume en Asia, muchas poblaciones, sobre todo de escasos recursos, es su principal quizás alimento. Es un arroz que le han quitado la cáscara, por así llamarlo, la cubierta, donde están algunas de las vitaminas más importantes del arroz, y entonces hay inclusive casos de ceguera por falta de la vitamina A o precursores de la vitamina A, y por ahí alguien había logrado hacer un arroz que le llaman el arroz dorado, que posee grandes cantidades de precursores de vitamina A, de carotenos. Y eso podría evitar la ceguera e inclusive la muerte de niños en poblaciones de muy, muy, muy bajos recursos, cuya única alimentación es el arroz. Pero se topó también con esta resistencia y se topó con algo de fanatismo y muchos de los factores que ustedes pueden meditar, que son realmente varios, aparte de lo que hemos comentado, y no se ha hecho una realidad pues esto ahora sí que solución a este problema grave de la desnutrición. Entonces, en ese contexto estamos ahora. Los animales transgénicos no se han cristalizado como una promesa también, aunque se hicieron varios intentos. Quizá uno que yo conozco y cercano es el caso de una empresa argentina que en la leche de las vacas transgénicas que ellos desarrollaron producían hormona de crecimiento humano y podían ahora sí que satisfacer la demanda nacional, inclusive latinoamericana, de hormona de crecimiento, con sus establos de vacas transgénicas productoras de la leche de hormona de crecimiento humano. Recientemente platiqué con el investigador que desarrolló esto en Argentina y me dijo que la empresa de origen argentino ahora fue adquirida, o cuando menos hay inversionistas mayoritarios extranjeros, y decidieron detener ese proyecto. Entonces está en suspensión. Que, insisto, es el que de los que conozco, quizás el que ya era una realidad y ya habían demostrado la viabilidad comercial de la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así está la situación. Creo que en algún tiempo también se estuvo desarrollando salmón transgénico, que realmente un salmón al que se le introduce desde la etapa de huevecillo fertilizado el gen de la hormona de crecimiento, lo que va a lograr es que se desarrolle más rápido. No es que crezca más, sino que se desarrolle más rápido y alcance el tamaño para mercado con mayor prontitud, lo cual pues, significa ahorros en muchos aspectos y mejora la productividad de las granjas acuícolas o marítimas donde se cultivaban estos salmones. Algunos otros ejemplos que ya comentamos, el tomate,
con retraso en su crecimiento, o más bien en su maduración, o la maduración controlada, y otros ejemplos que andan ahí sueltos a nivel del mundo, ¿no? Pero entonces ahora damos un brinco hacia atrás, hasta los años 80, para comentar el origen de la transgénesis. Que en el caso de los animales, podría yo mencionar a alguien en el Instituto de Biotecnología actualmente, Luis, ahorita me viene su apellido, de Cuernavaca, que estuvo si mal no recuerdo, en Filadelfia, trabajando con el doctor Ralph Brinster, si mal no recuerdo también, en el campo de la transgénesis de ratones. Entonces, Luis Covarrubias, buen amigo, pero hace años que no salía algún comentario de mi mente, estaba guardado ahí el nombre. En el caso de los vegetales, otro Luis, que seguramente ustedes han oído hablar de él, es el doctor Luis Herrera Estrella, del CIMBESTAB en Irapuato. Él trabajó con el doctor Montagu en Bélgica y en el campo de las plantas transgénicas. Amén de años más atrás, en los 70s, el doctor Francisco Bolívar Zapata, actualmente profesor en biotecnología de la UNAM, quien trabajó, no le podríamos llamar transgénesis propiamente, pero la tecnología de DNA recombinante, al final de cuentas es en un principio, para introducir a microorganismos, en este caso bacterias, genes. Entonces, quisiera que tuvieran presente que tenemos varios científicos muy destacados en este país que participaron en el desarrollo de la tecnología transgénica, ¿no? En estos campos que les acabo de comentar. Y los antecedentes de los primeros animales transgénicos, que seguramente se imaginarán que son ratones, por la ventaja de trabajar con ratones en el laboratorio, pues datan de los años 80. Y si mal no recuerdo, fue el grupo de Philip Leader, creo que estaba en el NIS en aquel momento, quienes generaron el primer ratón transgénico para introduciéndole el gen de la globina, un gen de globina humana, y entonces este ratón producía globina humana en su sangre, ¿no? De origen del gen humano, o sea, un animal transgénico. Por definición, un animal o una especie transgénica es aquella que además de su dotación genética o su dotación hereditaria adquirida de forma natural por evolución, en el laboratorio se le introduce un nuevo gen. Aquí puedo hacer un paréntesis que se ha demostrado que fuera del laboratorio, en la naturaleza, también hay algún efecto de transgénesis que realmente le llamamos de otra manera, le llamamos transferencia horizontal de genes, donde se ha demostrado que hay genes que se mueven de una especie a otra, ¿no? Se pueden, a veces los virus que nos infectan y previamente hayan infectado a alguna otra especie, los virus de enfermedades zoonóticas pueden transmitirnos genes de otra especie en ese proceso. Pero así hay ejemplos por aquí y por allá, hay muchos ejemplos naturales, cada vez se descubre más en la naturaleza donde genes de una especie se transfieren a otra. ¿Por qué el temor de la transgénesis? Recuerdo en algún simposio, más bien en una mesa redonda, estuve con Luis Herrera Estrella, y pues él presentaba el argumento preguntando a la audiencia si sabían cómo se fabricaba o cómo se generaba una variedad de alguna de las plantas por métodos que no fueran transgénicos. Y nos comentaba que básicamente la cruza de especies, ¿verdad? La cruza de una especie con otra, de un tipo de trigo con otro trigo, de un tipo de maíz con otro maíz, qué sé yo. O a veces especies de retrocruzas donde se usan especies nativas o silvestres y se cruzan con especies ya domesticadas. Y Luis decía, en ese proceso es una especie de transgénesis natural donde se transportan miles de genes o cientos de genes de una especie a otra. No tenemos el control, decía, de qué genes se pasan de una especie a otra. Tenemos que llevar un proceso de selección que puede llevar 40, 50 años hasta encontrar una nueva variedad consolidada para alguna ventaja competitiva, ya sea para resistencia a insectos, a plagas, para resistencia a sequía o con propiedades nutricionales mejoradas. Entonces decía, ¿por qué si por un lado hemos venido practicando estas cruzas de miles de genes
de una especie a otra, intercambio de genes, o por qué si hemos recurrido, por ejemplo, a la radioactividad para generar mutaciones y luego hacer selecciones, por qué todas estas técnicas no nos asustan y por qué la transferencia de un solo gen, que sabemos cuál es, conocemos sus propiedades en el laboratorio y lo insertamos en una especie, por qué eso se asusta a la población. Pues ya comentamos al inicio los varios argumentos que se han esgrimido, que en el trasfondo uno se da cuenta que es un tema económico, es un tema dogmático, o es un tema supuestamente de protección de la soberanía nacional, o como dije en el caso del maíz, la cuna de origen del maíz es nuestra y podríamos perder muchas de esas variedades y variedades superiores vienen y avasallan, se empieza a plantar por todo el país y van desplazando a las otras nativas, ¿no? Entonces decía yo que los primeros transgénicos fueron esa habilidad de inyectar diminutas, obviamente, cantidades de líquido conteniendo algunas decenas, si no es que miles de copias de algún gen en el pronúcleo masculino, porque es el más grande, una vez que se fusiona el espermatozoide y el óvulo, en el pronúcleo masculino, antes de la fusión de ambos pronúcleos, para integrar al nuevo ser. Ahí donde se inyecta, y el caso más dramático, aunque como dije, el primer caso fue la betaglobina y se demostró que en la sangre del ratón había globina humana, el más dramático fue precisamente el del laboratorio de Ralph Brinstead, mencioné hace rato en Filadelfia, donde Luis Covarrubias hizo un postdoctorado, trabajando en ratones transgénicos allá en los años 80. Y Richard Palmiter, que por muchos años trabajó en el gen de la hormona de crecimiento, y aquí lo dramático fue que introdujeron el gen de la hormona de crecimiento humana a los ratones bajo el control de un promotor inducible por metal pesado. En este caso, si van a recursos a un cadmio. Entonces, en el agua de beber de los ratones administraban el metal pesado y empezaron a notar que los ratones que habían sido manipulados, a comparación de los que no lo fueron, crecieron a digamos, aquí una especie de gigantismo, crecieron mucho más que los ratones no tratados. Y eso fue a dar la portada de la revista Science y se notaba dramático el tamaño de un ratón transgénico comparado con su hermano no tratado de la misma camada, ¿no? Quizás el doble de tamaño. Entonces eso fue, estableció esa imagen en el mundo, dio la vuelta al mundo y todos nos percatamos que la tecnología transgénica podía hacer estas cosas, ¿no? Podría modificar las especies, podía proporcionarles ciertas cualidades que no se habían adquirido por evolución a estas especies inicialmente de laboratorio, y uno se imaginó, y pronto llegaron los ejemplos, pero ya con animales de interés comercial. Puedo citar el ejemplo de cerdos transgénicos para hormona de crecimiento que acababan produciendo carne más magra, con menos grasa. Ya comenté, por ahí hubo cerdas transgénicas que en la leche producían el factor más bien factor, algunos elementos de la coagulación sanguínea, factores de coagulación, y otros ejemplos más que empezaron a suscitarse en peces. Se empezó a ver también la aplicación en peces. En plantas hubo casos muy interesantes de plantas de tabaco a las que les introdujeron el gen de frijol, y yo de broma decía en aquellas pláticas que daba en aquella época que eran, uno podía ir al estanquillo y pedir cigarros con sabor a frijoles a la charra, ¿no? Porque tenía el gen de la faciolina. Eh, y así hubo muchos ejemplos de transferencias de genes, ¿no? Hasta que nos topamos con una resistencia. Para que también sea de su conocimiento como estudiantes de la carrera, que deberían de tener una noción también del aspecto comercial, en algún momento el ingeniero Alfonso Romo, que seguramente han oído hablar de él, eh, residente aquí en Monterrey, invirtió en la compra de compañías de plantas transgénicas, de semillas transgénicas. Llegó a ser el propietario probablemente más grande del mundo de semillas transgénicas para generar una buena cantidad de diferentes variedades de plantas comestibles transgénicas.
en un momento en que estaba toda esta controversia y esta lucha de los que estaban en contra de los transgénicos, incluyendo seguramente Greenpeace o ramas de Greenpeace, y bueno, tuvo que deshacerse de todas sus empresas, ¿no? Una incursión quizás adelantada a los tiempos o lamentablemente frenada por muchos de los argumentos no científicos que ya les planteé. La transgénesis, como decía el doctor Irán, ha ido evolucionando. Empezó con la microinyección al pronúcleo masculino una vez recién fertilizado el huevo de ratón o de rata o de cualquiera de las especies que hemos platicado. Y luego más adelante, Mario Capecchi desarrolló una tecnología a través de recombinación homóloga que pues venía a resolver el temor de si los genes se insertan en lugares indeseados. Ha habido casos y que puedan activar un protooncogen o anular un antioncogen o gen supresor de tumores, pues tendría efectos indeseables. Entonces él inventó la recombinación homóloga, básicamente tomando del huevo fertilizado a las cuantas horas donde ya hay varios blastocistos, varias células, tomar algunas de las que todavía son, digamos, pluripotenciales y que pudieran contribuir después a las células germinales, ya sea óvulos o espermatozoides. Tomaba esas células, si no recuerdo, del macizo celular, en la etapa de blástula, y en el laboratorio les introducía genes y seleccionaba, tenía un mecanismo de selección para seleccionar las células que se habían transformado, y el fenómeno era por recombinación homóloga. Entonces trataba de ir introduciendo el nuevo gen en sitios o locus específicos. Luego esas células se regresaban, se volvían a inyectar y se esperaba las cruzas hasta encontrar alguno de los animalitos que tuvieran, como dije, en su línea germinal estas células modificadas. Y entonces ya podrías desarrollar, digamos, una línea pura de animal transgénico a partir de esos machos con espermatozoides transgénicos o hembras con óvulos transgénicos y empezar a hacer las cruces. Entonces ahí en principio se eliminaba ese temor de que el transgen se podía insertar en cualquier parte y podría causar efectos indeseables, lo cual ha ocurrido en otro campo que se llama la terapia génica, donde se han querido introducir genes para curar enfermedades en pacientes con diferentes tipos de enfermedades, sobre todo sanguíneas, dado que es más fácil manipular las células de la sangre que otras. Y en algunos muy contados casos ha habido ejemplos del desarrollo de algunos tipos de leucemias o cánceres hematológicos, ¿no? A causa de, como dije, de la inserción del transgen en algún sitio indeseable. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta los alumnos, que yo estaría encantado de contestar. ¿Hay alguna pregunta por allá? Casi no oigo. Acaba de mencionar, Ahora sí. me surgió la duda sobre con qué cuestiones bioéticas o más bien trabas se ha enfrentado en su trabajo, en su carrera profesional. Bueno, lo voy a hacer más extensiva porque es una pregunta muy pertinente al tema bioético de la manipulación en pacientes o el uso de genes, terapia génica en pacientes. Eh, en algún momento el debate siempre ha sido mantenerse trabajando en la parte somática, no tratar de hacer esto con células germinales, ¿ok? Y, o sea, somático para que no, eventualmente la modificación no sea hereditaria. Por otro lado, lo que ha sido permitido, digamos, o bien visto, a diferencia de otros casos, es que se use la introducción de genes, que en este caso para curar enfermedades se llama terapia génica, para curar enfermedades mortales, ¿verdad? Enfermedades que de otra manera no hay un tratamiento. Entonces se ha intentado, o es una calidad de vida muy mala por la severidad de la enfermedad. Entonces ahí
Mientras lo que se busca es curar y se restringe a células somáticas, como dije, por ejemplo, sacar células de la médula ósea, transformarlas y revisarlas, se ha permitido. Seguramente supieron de un caso de, ahora con esta, hablando de la evolución de la tecnología, con la edición genómica o edición genética de este chino que inclusive fue a la cárcel, acaba de salir de la cárcel, porque manipuló, según él, embriones humanos para conferirles, introducirle algunos genes. Entonces, eso es el límite. El gobierno chino lo sancionó, la comunidad mundial lo sancionó y fue a la cárcel. Le quitaron su autor y sus cosas y ahorita está regresando. Dice que no va a quitar el renglón. Entonces, los temas bioéticos tienen que ver, insisto, primero, el temor de que la introducción de genes, eso fue lo primerito, la introducción de genes no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, ese temor con el tiempo se ha ido disminuyendo gradualmente y mucho, porque toda la evidencia que se ha acumulado después de, estamos hablando de los 80, los primeros transgénicos, imagínense, hace 40 años, ¿no? Hace 40 años se empezó a manipular las plantas. Hace 40 años empezaron a hacer animales transgénicos de laboratorio. Y en la inmensa mayoría de los casos no ha habido consecuencias, digamos, que sustenten esos temores que había. El segundo temor, aparte de la seguridad, que no cause más daño de lo que pretendía curar, pues es el tema de no manipular la especie humana, ¿verdad? No introducir genes a la especie humana. Igual porque no sabemos qué consecuencias tenga eso a la larga, ¿no? Entonces está prohibida, ¿no?, la transgénesis en células germinales, las transgénesis que se hacen o las terapias génicas que se hacen son dirigidas a células somáticas para que no se pasen a las siguientes generaciones. Ese es el segundo tema. El tercer tema es evitar caer en aspectos comerciales de esto, evitar caer en temas, digamos, superfluos o caprichosos, como querer alterar algunos aspectos del color de los ojos, color de la piel, supuestamente la inteligencia. Esos otros datos han sido muy discutidos en mesas de bioética, ¿no? Que lo que está de alguna manera, digamos, justificado y bien visto, es usar esta manipulación genética para aliviar una enfermedad que sea o mortal o que cause una calidad de vida muy, muy pobre al paciente que la padece. Pues esos son los temas. En nuestro caso, nos hemos centrado más bien en entender, en aislar, caracterizar, entender cómo funcionan los genes. Eso ha sido nuestra fortaleza. Y los genes que hemos metido a células generalmente han sido en células en cultivo, más que en animales. En células en cultivo hemos desarrollado líneas celulares productoras de hormona de crecimiento, por ejemplo. Hemos construido bacterias recombinantes, levaduras recombinantes, etcétera, etcétera. Es donde nos hemos movido nosotros. Poco se ha hecho en este país para producir animales, digamos, mamíferos transgénicos, ¿verdad? Por un lado, la tecnología es costosa para las pobres inversiones que hacían en este país y que ahora se han llegado al extremo de prácticamente no tener inversiones en estos campos. Hay esta oposición del actual gobierno a todo lo que suene a transgénicos, sin importar de qué estemos hablando. ¿De acuerdo? Pero esos son los temas que te puedo contestar. Gracias por tu pregunta. Bueno. Sí, tenemos otra alumna, doctor. Adelante. Hola, doctor. Hola. Bueno, mi pregunta era más enfocado a cuáles son las perspectivas que usted puede visualizar a corto plazo de la transgénesis en México, tomando en cuenta lo de el Tratado de Libre Comercio y la situación. Se interrumpió un poco tu comentario, pero creo que tiene que ver con cuáles son las perspectivas de esta tecnología en México y en el mundo. Depende de qué plazo estemos hablando. A corto plazo yo no veo ninguna perspectiva en México de la aplicación de esta tecnología o el desarrollo de esta tecnología. Tan es así que, por ejemplo, Luis Herrera, en el Cinvestar de Irapuato, ha desarrollado plantas que crecen selectivamente bajo ciertos fertilizantes naturales. Y previendo el desastre por el que estamos pasando en el apoyo a la ciencia,
pues se reubicó en Texas para seguir haciendo sus experimentos. Por otro lado, entiendo que en varios de los laboratorios están pasando por una situación muy difícil de financiamiento para poder continuar con proyectos. Y estoy seguro que estos proyectos, tan pronto diga algo de transgénico en el título y vaya a su evaluación en CONACYT, es inmediatamente rechazado. En el mundo, esto sigue avanzando vertiginosamente, no se detiene. También debo admitir que a nivel mundial hay cierta resistencia a estas cosas. Por ejemplo, hace poco platiqué con una gente de la India. Después de un viaje que hicimos a la India, mantuve comunicación con ellos, platicando sobre algunos temas de transgénicos. Pues ellos dijeron que ahí en la India está prohibido, ¿no? Entonces, hay todavía a veces estas barreras para pues, no entrar en competencia con los países más desarrollados que tienen tecnología más poderosa. Pero el campo es impresionante, ya se empieza, sobre todo con CRISPR o con la edición genómica, donde más que meter un gen, a veces es ir a cambiar un gen que está alterado y revertirle la mutación de lo que impide que funcione, con muchísima y cada vez más precisión, o sea, menos riesgo de que la manipulación vaya a dar a otro lugar en el genoma, pues se van a empezar a curar enfermedades, no saben exactamente hasta dónde va a llegar. Por lo pronto, las de la sangre han sido ya una realidad, ya se han curado algunas enfermedades de la sangre que se llaman hemoglobinopatías, trastornos de las hemoglobinas, y se está trabajando en más. Y se está experimentando para muchas otras enfermedades ir a modificar el gen, cambiar un nucleótido por otro, cambiar un par de nucleótidos, qué sé yo, y con eso poder revertir la falta de esa funcionalidad del gen. Siempre la preocupación es cómo acceder al tejido donde el gen o la proteína de este gen está ejerciendo su función. Pero las tecnologías siguen avanzando impresionantemente. Entonces yo creo que el futuro es muy prometedor para la manipulación génica en pacientes usando esta tecnología muy refinada, premio Nobel hace un par de años, que es la edición genómica. Por ahí van las cosas. Las aplicaciones comerciales las esperaremos seguramente de otros países. De hecho, cuando surgió la edición genómica, había mucha expectativa en el mundo de que las agencias regulatorias no pusieran a la edición genómica dentro del mismo paquete de los transgénicos. Porque en realidad no estás metiendo un gen, lo que estás haciendo es ir al genoma y cambiar un gen, modificar un gen, reparar un gen, por así decirlo, reparar un gen. Si no estás metiendo un gen extraño al genoma humano, ¿cuál es el problema? Creo que lamentablemente la Unión Europea, que debatió sobre esto, todavía sigue considerando a la edición genómica como un ejemplo de transgénesis. Entonces eso va a frenar, no por mucho, pero va a frenar el avance. Si lo hubieran declarado que no era una transgénesis, el hecho de poder ir a una especie y cambiarle un nucleótido, qué sé yo, y un aminoácido, y con eso darle otras propiedades a las proteínas, a las enzimas, hubiera desatado la investigación todavía muchísimo más. ¿De acuerdo? Bien, entonces, y adelante. Yo quería preguntarle que si considera que hay un factor principal que nos falte como país para poder que la transgénesis se impulse más, o que este mismo factor sea algo que nos genere conflicto con otros países. Sí, no, yo creo que es una falta de visión, una falta de una política de Estado de apoyo a la ciencia. No sé si alguno de ustedes, quizás el doctor Yamsi, estuvo presente en un evento hace como 3 años, si mal no recuerdo, donde nos invitaron a varios premios nacionales. Creo que en la universidad vemos 3 premios nacionales, uno en el área de la ingeniería civil, otro creo que en el área de mecánica y un servidor en el área de las biociencias, por así llamarlo. Y ahí estaba el rector presente, que es el anterior rector. Y el rector preguntó, oiga, aprovechando que están aquí ustedes, que son premios nacionales, bla, 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 ¿qué nos falta en la Universidad Autónoma de Nuevo León para tener un premio Nobel? ¿Sí? Un premio Nobel. Y yo contesté, pues, como 100 años de inversión sostenida y abundante en la ciencia, ¿verdad? Y le di un ejemplo.
El ejemplo que le di fue algo que yo leí de alguien que fue, creo que de Estados Unidos, a una de las grandes universidades inglesas, no sé si fue Cambridge o Oxford, que tienen cientos y cientos de años de existir, ¿no? Son de las más antiguas en el mundo. Y esta persona que fue a dar una plática ahí, nunca había ido, se quedó maravillado con los jardines que había en esa universidad, unos jardines impresionantes. Y estaba el jardinero trabajando, entonces ahí cuando salió de dar su plática, en un momento que puso, escapó y platicó con el jardinero y dijo, oiga, ¿cómo le hacen para tener jardines tan bonitos? Bueno, pues son 500 años de cuidado nada más, y se logran estas cosas. Entonces, en este país nos falta un compromiso hacia la ciencia, una convicción que lamentablemente es tanta la ignorancia a veces en nuestra sociedad, de que la apuesta más grande que podemos hacer para el futuro de un país es en la educación y en la ciencia. Si tú inviertes en la educación, por ejemplo, de ustedes, con las mejores instalaciones posibles, con los mejores profesores, con las mejores oportunidades, ustedes van a cambiar, van a dar un cambio en este país, van a impactar en la sociedad. Y además tiene que ser sostenido. Cada nuevo gobierno que viene tiene que ser sostenido. No hay nada que nos ponga en conflicto con otros países. De hecho, quizás en la área de la biotecnología es una de las áreas, esa y quizás la física, porque México tiene investigadores que trabajan en la física muy bien, participan en grupos como en el colisionador de hadrones a nivel mundial, con proyectos de la NASA, etcétera. O sea, hay muy buenos científicos y en biotecnología es algo parecido. Dame un segundito porque me entró una llamada, no me voy a avisar que estoy en clase. Pues básicamente eso. ¿Cómo le hacemos nosotros? ¿Qué puedes hacer tú? Terminar tu carrera lo mejor que puedas y, si es posible, buscar una oportunidad en algún laboratorio del mayor prestigio posible en este país o fuera del país, en alguna otra parte del mundo, y seguirte educando. Así ha pasado en nuestro laboratorio. Tenemos un convenio con la universidad y yo, como profesor de la uni y como emprendedor, abro las puertas a que vengan a trabajar aquí. No todos duran, porque la mayor parte de los que vienen no tienen disciplina y son desordenados. Pero los que vienen y tienen disciplina y tienen ambición y leen, han usado nuestra empresa como trampolín y están en muchas partes del mundo. Justo la semana pasada estaba yo platicando con unos investigadores de la Ciudad de México que anhelan trabajar en el tema de la inmunoterapia del cáncer. Y nos dijeron, no, pues ya compramos el equipo clave para hacer la manipulación de las células T de los pacientes y poderles introducir el lentivirus, un vector viral, para conferirles el receptor quimérico de antígenos, con eso lograr unas células CAR-T, células T del sistema inmune reprogramadas para combatir el cáncer. Ya lo compramos y estamos negociando con la empresa para ver si también, junto con el equipo, nos donan el vector para poder empezar a tratar pacientes. ¿Y qué empresa es? Pues tal empresa en Alemania. Y me sonó el nombre de la empresa. Dije, esta empresa me suena. Y empecé a buscar ahí mis archivos y resulta que la directora de marketing global de esa empresa, pues fue una alumna que estuvo con nosotros aquí, que se fue a hacer después el doctorado, la mandamos a Londres y fue contratada por esta empresa alemana, y Marta Luébano, que se llama, pues le dije, sí, doctor, yo soy aquí la directora. Diga, qué buena coincidencia, ¿no? Qué agradable. Este es un ejemplo. Todos ustedes pueden hacer eso si se lo proponen, ¿sí? Si son perseverantes y buscan su sueño, lo van a lograr. Y no es el único. Hay un chico, bueno, pues Irán es otro ejemplo, ¿no? Que ha andado por todo el mundo. Yo creo que tiene planes de ir ahora a la estación espacial. Digo que tenga cuidado, ¿verdad? Hay otro chico de acá, de Linares, que ahora está en Bélgica, si mal no recuerdo, y está yendo de maravilla, ¿sí? O sea, en muchas partes del mundo la juventud se está cuestionando qué carreras van a hacer, si la ciencia vale la pena o no la pena, y ahí es donde ustedes pueden ir a meter un gol, ¿de acuerdo? Pero regresando a tu pregunta en concreto, inversión seria y sostenida de largo plazo en la ciencia y en la educación. Mucho mejor educación necesitamos. De nada.
Tenemos una alumna más, doctor. Pero se me da la oportunidad. Antes que se me olvide, doctor. Sí. La clase pasada yo platicaba de nuestro último artículo y de la mano siguió el tema de CRISPR y alguien me preguntó que si fuera posible editar con la tecnología, pues que aún no existe, pero si fuera posible editar el genoma de un neandertal, pudiéramos humanizarlo conociendo las diferencias que existen entre una especie y otra. Bueno, para empezar, el neandertal ya no existe, está extinto. Entonces no podemos traer... Discúlpeme, me lee mal la pregunta. Más bien, pudiéramos editar el genoma humano para revivir al neandertal. Creo que no nos convendría. Primero, Está muy la bioética, pero está muy después, interesante la pregunta, pero creo que no nos interesaría porque nuestra especie en la carrera de las varias especies de homínidos o del género Homo fue la que salió adelante, digamos, en la competencia evolutiva por algunas ventajas. Lo que sí se sabe es que ya hay genes del neandertal circulando entre nosotros, o sea, hubo mezclas. Si ven un video del premio Nobel del año pasado, hay una mesa redonda de los premios Nobel, incluyendo el doctor Svante de Suiza, y él habla del genoma neandertal, porque el premio Nobel se lo dieron por haber leído el genoma del neandertal y de otras especies distintas del Homo. Y él decía que los genes del neandertal que andan circulando en la población humana posiblemente nos contribuyen mayor resistencia a ciertos agentes infecciosos, pudiera ser un caso. Decía que posiblemente los genes del neandertal que andan circulando en nuestra población pudieran conferirnos menor riesgo de abortos, y hablaba de ciertas ventajas de ciertos genes. Pero fuera de eso, hay otro ejemplo, que si quieren, busquen el nombre de George Church como si fuera iglesia en inglés, George Church. Él es fundador o asesor de varias empresas de biotecnología impresionantes, y una de ellas tiene ahorita la meta de traer a la vida un pájaro que se llamaba el dodo, que a lo mejor oyeron hablar de él, del dodo, que lo extinguieron a puros garrotazos porque era muy, muy mansito. Y cuando llegaban la gente, creo que es del área fría, del Ártico, pues eran los primeros que se los echaban, ¿no? A estos pájaros. Yo creo que le habían llamado el bobo al pobre pájaro. Y están trabajando en su recuperación, porque traen el otro proyecto de traer a la vida al mamut, que es el proyecto emblemático de esta empresa. Entonces lean sobre George Church y van a ver ahí la discusión que hay sobre traer a la vida animales extintos. Pues esto se relaciona con la pregunta anterior de perspectivas. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Pero como saben, a través de la ciencia ficción y la realidad ahora, con vuelos comerciales, inclusive a la Luna programados y eventualmente a Marte, pues la especie humana está pensando ir a colonizar otros planetas, y en algún momento siempre ha habido el temor de una tercera guerra mundial y un riesgo de extinción de nuestra especie u otras especies. Y ni qué se diga, por la estupidez humana, pues ya hemos causado la extinción de varias especies de plantas y animales. Entonces, si esta tecnología nos permite recuperar especies, pues sería también algo deseable. Entonces, la realidad, ahí está ya el proyecto del mamut, muy avanzado. Está el proyecto del dodo, muy avanzado. Y había otros proyectos de algunos otros animales extintos en planes de traerlos a la vida nuevamente. No sé si hay otra pregunta, pero yo quisiera terminar diciéndoles que, pues gracias a la Internet, se ha democratizado muchísimo la información científica. Ya prácticamente nuestras bibliotecas se han vuelto obsoletas. Puedo apostar que en muchas de las bibliotecas de este país no hay la suscripción a Nature, a Science, a SEO y a todas las revistas importantes del mundo que llegaban cotidianamente, semanalmente, quincenalmente, y podía uno ir a leerlas. Pero ahora muchas de estas cosas están disponibles por Internet. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan,
entren al internet y encuentren las fuentes, y ojalá no se metan a Wikipedia y estas cosas, métanse a las fuentes originales de los artículos científicos, los artículos de revisión, Scientific American, Nature, Science, etcétera, etcétera. El MIT tiene un MIT Technology Review, que es donde yo le doy seguimiento a estas cosas, porque muchas de las cosas que estamos hablando se revisan en el MIT Review. Nature tiene una cosa que se llama Nature Briefings, como notas de Nature, que uno se puede escribir y nos llega, casi todos los días me llegan a mí noticias, y hay noticias fascinantes, pero fascinantes que nos aportan estos. Entonces, métanse para que no se queden también rezagados en la historia de la evolución de la tecnología y la biotecnología. Les va a ser muy útil. Sí. Doctor, hay una última pregunta. Sabemos que Encantado, es encantado. una persona muy ocupada, pero ya nomás regálenos unos minutos. No, tengo todavía un par de minutos. Encantado. Hola, buen día, doctor. Mi pregunta va hacia qué cree usted que se puede hacer para cómo normalizar la biotecnología o como informar a la sociedad, porque pienso yo que primero, antes que todo, pues es que la sociedad esté bien informada y bien Claro. no están en la toma de decisiones y no Claro. tienen la última palabra, pues creo yo que es importante para el desarrollo de la biotecnología en México. Absolutamente, tienes toda la razón. Hay varias cosas que uno puede comentar. Así como ocurrió esta pandemia de la COVID-19, también hubo una infodemia, ¿no? Mucha gente opinaba sin saber y replicaban cosas sin saber. Yo me acuerdo cuando alguien por ahí puso, no, ya descubrieron la cura de la COVID. Es tomar alimentos alcalinos como el limón. Dije, no puede ser, no puede ser. Alcalinos como el limón, ¿verdad? Pero sí, por otro lado, la internet y la web, pues ha abierto foros para mucha gente de todo tipo de pensamientos y todo tipo de ideologías. Y eso, lamentablemente, los que nos dedicamos a la ciencia, no somos muy protagónicos, ¿verdad? Nos interesa trabajar en laboratorio, hacer cosas, hacer papers, pero no, difícilmente nos ves en las marchas, difícilmente nos ves en la televisión, en la radio, aunque yo lo intento y he tenido la oportunidad de que me han abierto espacios, pero no hay comparación. Hay 1000 gente ahí en contra 1 o 2 a favor, por un lado. Por otro lado, hay una labor que se llama divulgación, donde creo que los científicos tenemos la obligación de divulgar. Y hay asociaciones. Hay una asociación de biólogos, y hay una asociación de ustedes, de tecnólogos. Hay asociaciones. Y hacer foros, pues sería la mejor manera de ayudar a que esto avance. Ahora, aquí hay una bendición por un lado. El habernos hecho socio de Canadá y Estados Unidos nos va a jalar, como en este caso del maíz transgénico, ¿verdad? La postura inicial era cerrada completamente de nuestra parte. Nada de transgénico, por ningún motivo. Y empezaron las presiones y todo, y le dijeron, bueno, está bien, no me presenten los argumentos. El tratado tiene una mesa donde uno puede ir a presentar la evidencia. No, pues no pudieron ir a la mesa a presentar ninguna evidencia. Entonces tuvieron que revertir y dijo, bueno, para animales sí. Porque el 80% del maíz amarillo transgénico que se importa a este país, el 80% es para consumo animal. Entonces ya los productores de Estados Unidos y Canadá dijeron, bueno, de perdido vamos a recuperar el 80% del mercado que estábamos a punto de perder por la prohibición. Entonces sí, es muy cierto lo que tú dices, es importante los foros, es importante divulgar, y es importante, más que nada, como aquella historia de la niña que estaba en la playa y estaba regresando por unas estrellitas de mar, y alguien le pregunta, no, pero es así, ¿cuándo vas a acabar algo? Bueno, por lo pronto yo ya salvé estas, ¿verdad? Yo ya hice mi parte. Ustedes se tienen que educar muy bien, formarse muy bien, entrar al NET. Le voy a mandar al profesor Irán mis correos de Nature Briefing. Al menos ese Nature Briefing tiene que estar registrado. Ustedes registrarse para estar recibiendo la comunicación. Si pueden con el MIT Review y ahí le empiezan a escarbar, de repente hay gente que te manda también todo el número de Scientific American cuando es un tema de esta importancia, alguien que tiene inscripción nos lo comparte. Entonces, si pueden, hay un doctor que se llama Juan Ramos, de la Facultad Veterinaria de la UNAM,
que tiene un grupo de WhatsApp y nos manda información valiosa sobre biotecnología, sobre infecciones y cuantas cosas, ¿no? Entonces, y bueno, alguien en la facultad debería encargarse también de eso. Algunos de los profesores de ustedes debería estar rastreando en internet lo más importante para ustedes y compartírselo a los grupos. Pero eso es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias por una vez más apoyarnos pues con sus opiniones y con la experiencia. Le agradecemos mucho y ojalá que pronto nos pudiera acompañar de manera presencial. Me preguntan los muchachos dónde lo pueden encontrar o dónde lo pueden localizar para explorar. Compárteles mi correo electrónico. ¿Ahora sí me escucha? Sí, compárteles mi correo electrónico. Bueno, para que los muchachos exploren, platicar con usted o abordarlo para inquietudes que tengan. Y te voy a enviar el briefing para que por favor lo replique para que quien tenga interés que se escriba. ¿Okay? Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo, Irán.